Hablar en nuestro consultorio de psicología, vamos a hablar del síndrome del burnout. Estamos con la licenciada Fátima López Moreira y nos va a describir lo que es este síndrome y ustedes van a detectar si por ahí están entrando en esto, ya están bien adentro o cómo podemos hacer para evitar caer en esta situación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hola, Sani? ¿cómo Buen estás, día. Feliz de estar acá nuevamente y sí, así mismo como decías, se le llama también el síndrome del trabajador quemado. El agotamiento, la fatiga son las características. ¿Te acuerdas antes cuando decíamos, le dio un surmenage? Sí. A alguien, es como que se bloqueó, se quedó en blanco, ya no pudo rendir más en el trabajo y por ahí inclusive era exitoso en lo que hacía, Sí. pero llegó un momento que suspendió. Se quedó en blanco, tuvo que salir, decíamos, le agarró un surmenage. Entonces es la fatiga, es el desgaste, es el estrés crónico. Recordemos, Ani, que el estrés es positivo en cierta medida porque el estrés es un recurso que tenemos los seres humanos para adecuarnos a una situación determinada, estar atentos, solucionar el problema de una manera creativa. Arrancar, ¿verdad? Como el auto en primera. Exactamente. Pero si todo el tiempo anda en primera, ¿qué pasa con tu auto? Con tu Y ahí motor? entramos en el estrés negativo, cuando no se vuelve al estado de tranquilidad, cuando todo ese despliegue fisiológico, conductual y psicológico que tenemos para solucionar algo en específico no vuelve a la tranquilidad, empieza a cronificarse el estrés. Y cuando se cronifica el estrés, ya no podemos detectar cuál es el estresor, qué es el estresor. Entonces es como que esa alarma se está prendiendo todo el tiempo y llega un momento que ya no se prende, ya deja de ¿A quiénes, funcionar. por ejemplo, le puede pasar eso? Sobre todo, cuando hablamos de burnout, hablamos de personas que trabajan, por ejemplo, en horarios demasiado pesados, personas que están bajo demasiada presión todo el tiempo, por ejemplo, deportistas que dependen de sus sponsors, de los clubes, que tienen que rendir todo el tiempo, personas que ocupan en cargos donde tienen mucha presión y cualquier fallo implica consecuencias terribles. El profesional sanitario es uno de los que más sufren de este estrés crónico. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están recibiendo urgencias en demasiados pacientes. Entonces eso es lo que ocurre, ¿verdad? ¿Cuál es la característica principal? Desgaste físico y emocional al límite. Cuando hablamos de estrés tenemos desgaste físico y emocional, pero sobre todo fisiológico. Cuando hablamos ya de burnout, hablamos de un desgaste emocional sobre todo, donde predomina la desmotivación. Lo que antes te encantaba de tu trabajo ya no te motiva, te volviste malhumorado, huraño, son personas que perdieron los modales o pueden tener, por ejemplo, chistes negros, esas personas que están todo el tiempo malhumorados, teniendo humor negro, o son indiferentes. Esos profesionales que vos vas a atenderte con ellos y no te miran a la cara, ya no les importan los detalles, ya sos un número, ya es un número. Las horas para el trabajador quemado pasan muy lentamente, muy lentamente. El trabajo que antes era muy fácil para ellos, que les motivaba, que les llenaba de alegría, ya es horrible. Le cuesta ir a trabajar. Muchísimo. Cada hora es un mundo que no se mueve, que no pasa, se lleva mal con los compañeros de trabajo. No es exclusividad de las empresas, no es exclusividad de trabajo específico, sino que, por ejemplo, las amas de casa también pueden tener este tipo de estrés. Como te decía antes, los deportistas también lo pueden tener. ¿Una relación puede tener este tipo de estrés? Una relación, por ejemplo, vamos a hablar de Cuando eso. la relación está en una sí, etapa de burnout. Sí, vos me solés leer la mente, Sani. El estrés conyugal, vamos a estar hablando, también. vamos a Bueno, estar hablando vamos a de dejar eso. para otro episodio. Exactamente. Cuando yo ya no tengo recursos para solucionar lo que me está ocurriendo, ya no tengo herramientas, ya no me motiva, no me siento motivado, no me siento ilusionado. Y sobre todo se acompaña de estas características comportamentales que te decía. El mal humor, la falta de entusiasmo, la desmotivación, el desgaste al máximo. ¿Viste cuando vos que sos deportista, sabes? Cuando estás entrenando mucho, sentís que el músculo te quema y ahí tenés que parar. Sí. Bueno, esta es la misma sensación que se siente. Estoy quemado, estoy ya abrumado, ya no doy más. Y por supuesto que esto viene acompañado de otros síntomas como, por ejemplo, alteraciones de sueño,
hipersomnia o insomnio, cualquiera de los dos extremos. Entonces, una alerta. ¿Y qué se hace a partir de, bueno, nos damos cuenta, nos sentimos identificados con esto que estás diciendo, ¿qué hacemos? En primer lugar, y lo que más cuesta es darse cuenta, pero hay que hacer un stop, porque justamente decidí hablar de esto porque una señora en el súper me habló de lo que le ocurrió. Una gran exitosa que tuvo que absolutamente dejar de trabajar porque me decía, me quedé pelada, me quedé totalmente ya, lo que amaba ya no podía continuar. Entonces le dije, vamos a hablar de esto. Entonces, no llegar a esto. Si yo me estoy dando cuenta de que estoy entrando en un cuadro de estrés donde ya estoy sintiendo fatiga física, ya no me está gustando lo que está ocurriendo, ya no me siento motivada. Entonces, primero, buscar ayuda. Siempre tiene que haber un equilibrio y hay un ejercicio muy interesante en el consultorio que yo uso, es larguito, pero en síntesis yo les pido a los pacientes que pongan metas profesionales en un extremo y personales en el otro extremo. Vos sabés que, Sani, suele ocurrir que me llenan las metas profesionales y cuando vos le decís, habla un poco de tus metas personales y te quieren meter ahí las metas profesionales también, yo quiero terminar este posgrado o quiero hacer... Esas no son las metas personales. En realidad, las metas personales hablamos de qué actividad física vas a hacer o salir a tomar algo con tus amigas, recuperar el tiempo con los hijos, el hobby, o sea, y notar el equilibrio. Y cuando vos miras ese ejercicio, te das cuenta de que toda la parte laboral está llena y la parte personal poquito. Entonces, ojo, gente, equilibrio. Todo lo que hacemos en exceso nos conduce a una obsesión y la obsesión nunca tiene un desenlace positivo. Es un desgaste así, extremo. Es un desgaste que inclusive puede tener esta consecuencia de sacarte aquello que más amás, aquello que te encanta y te entusiasma, que es tu vocación. Entonces, no llegar a eso, pedir ayuda si te sentís identificado con esto. Lo que nos ocurre no es lo que nos genera esa emoción negativa, sino que la interpretación que nosotros le damos a lo que nos ocurre. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y se llama reestructuración cognitiva. Darle otro punto de vista a aquello que nos ocurre. A mí me da mucho miedo cuando la gente dice, yo encontré un hobby y yo trabajo con eso que es mi hobby, amo. Ojo con eso, cuidado, porque desde el momento que es un trabajo, deja de ser un hobby. Deja de ser un hobby, hay responsabilidades, las horas y demás. El que juega fútbol por hobby es una cosa y el que ya es profesional del fútbol ya no es su hobby, es su trabajo. Por supuesto, es su trabajo, exactamente. ¿Y esto le pasa a las personas que son muy exigentes consigo mismas? Así mismo, y que vienen de un entorno exigente y que generalmente también han sido criados de una manera exigente donde el rendimiento significaba amor, por ejemplo, desde chiquititos. Entonces, es como que esa competencia y sobre todo, Sani, a nosotras las mujeres que hoy en día también, aparte de ser ama de casa, que es un trabajo sumamente exigente, sin horario y sin remuneración, tenemos que salir a trabajar también y competir con el sexo masculino. Entonces, ojo, las mujeres están propensas también a tener este estrés crónico. Como te decía antes, los profesionales sanitarios, los enfermeros, los médicos, aquellas personas que tienen esta carga horaria demasiado fuerte. Ojo también, aquellos trabajos que no gustan a las personas. ¿Cuántas personas hay que tienen trabajo que no les entusiasma, no hacen lo que les gusta, lo que les emociona, la vocación? Esto también puede generar este estrés crónico porque estás haciendo finalmente algo que no te apasiona, algo que no te gusta y vas a terminar finalmente quemándote. Claro, y antes de que te pase, licenciada, podés ir, por ejemplo, diciendo no a algunas cosas, ¿verdad? No aceptar todo lo que te piden, de repente puedes poner límites y también regular tu horario, ¿verdad? Para no llegar a eso. Exactamente, yo tenía un profesor en la facultad que decía la regla del 3×8. Difícil el 3×8, pero bueno, más o menos para ver, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de ocio distribuidas, decía él, ¿verdad? Bueno, hay que hacer un poco un insight y ver un poco cómo nos estamos manejando con eso. Yo sé que hoy en día con los altos niveles de rendimiento tal vez no se puede llegar a eso, pero... El que dice que su trabajo le apasiona y que quiere trabajar 16 horas por día. Workaholic. Ojo con las adicciones y las adicciones que son socialmente aceptadas como la adicción al trabajo, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio. Exactamente, tiene que haber un equilibrio siempre. Y alguna vez hablamos de esto también, Sani, como hoy en día las empresas también están buscando personas ya que tienen este equilibrio, que no son adictas al trabajo, sino que tienen equilibrio en la familia, que practican deporte, que vos te das cuenta de que saben manejar y no que son exclusividad del trabajo. ¿Por qué? Porque en algún momento
te pasa la factura. Necesitamos el esparcimiento, necesitamos ese momento para nosotros. En el consultorio tenemos técnicas muy interesantes de relajación, de respiraciones, de visualizaciones que se utilizan para prevenir el estrés y, si es que ya estás, por supuesto, en un cuadro de estrés, para poder solucionarlo, ¿verdad? Claro, entonces, a no sentir culpa cuando uno, por ejemplo, practica un deporte, es tu momento, tu espacio y te estás beneficiando también. Totalmente, totalmente. Y sobre todo entender, Sani, que el estrés, y sobre todo el estrés extremo que estamos hablando, el síndrome del trabajador quemado, produce una depresión del sistema inmunológico. Y al estar deprimidos inmunológicamente estamos susceptibles a miles de enfermedades. El que está quemado, el que tiene burnout, siempre va a estar engripado o va a estar con algún problema gastrointestinal, colon irritable, úlcera, o va a tener algún problema de piel, enfermedades psicosomáticas, y sobre todo el estrés es la plataforma para la depresión y para otros trastornos como el trastorno de ansiedad, los ataques de pánico. Entonces, ojo gente, ojo, tenemos que tener educación, cuidarnos para poder tener un futuro provechoso a nivel laboral también. Bueno, recordad entonces la fórmula del 8x3. Exactamente, sí, sí, es que se puede. 8x3. Sí, así bueno, mismo. muchísimas gracias, Gracias a licenciada ustedes. Fátima López Moreira. Te encontramos en las redes. Sí, como Fátima López Moreira, Psicología y Salud. Bueno.